Los vectores en coordenadas. Ponemos operaciones con vectores en coordenadas. David, ¿puedes apagar la luz, porfa? Bueno, el otro día ya vimos que cualquier vector v de nuestro plano, ¿vale? Al conjunto formado por todos los vectores del plano lo vamos a llamar v grande, ¿vale? V mayúscula. Este es el conjunto de todos los vectores del plano. ¿Vale? Bueno, pues en este conjunto de vectores vimos que si definíamos dos vectores con distinta dirección, ¿vale? Y cualquier otro vector lo podríamos expresar siempre en función de esos dos, ¿no? Eso lo demostramos el otro día. Entonces, claro, vimos que para elegir un par de vectores para poner todos los demás en combinación de ellos, pues elegíamos los vectores más facilitos, no los más cómodos, evidentemente, ¿no? Entonces, a ese conjunto formado por esos dos vectores I y J, que ya conocéis de física, ¿verdad? Esos dos vectores que no eran dos vectores cualesquiera, sino que eran vectores que tenían de módulo 1, ¿vale? Y que además eran perpendiculares entre sí, ¿vale? ¿Para qué? Simplemente para que nos resultara más cómodo la expresión de cualquier vector en función de ellos dos, ¿vale? Entonces, vimos que a este conjunto formado por estos dos vectores lo llamábamos base del plano vectorial, ¿vale? ¿Qué significa base del plano vectorial? Pues nada, son un conjunto formado por dos vectores que me permiten generar cualquier otro vector del plano, ¿vale? Base del plano vectorial. Y además, esta base, por cumplir estas características, los vectores, decíamos que era una base ortonormal. Orto, la partícula ortogonal, es lo mismo que perpendicular, ¿vale? Y es por esto. Y normal porque son de módulo 1. ¿Vale? Entonces llamábamos base ortonormal del plano vectorial. Y entonces cualquier vector de este plano vectorial lo podríamos expresar siempre como un par de números multiplicados por esos dos vectores, I y J. Eso ya lo demostramos el otro día, ¿verdad? Y entonces dijimos que este vector U le asignábamos estos dos numeritos, ¿vale? Y a estos dos numeritos le llamábamos, ¿cómo le llamábamos? Coordenadas del vector U. En la base B, en esta base B, porque a lo mejor en otra eran otros, son otras coordenadas, ¿entendéis? En la base B. En la base B, ¿de acuerdo? Bien, pues entonces ya tenemos que en nuestro plano vectorial todos los vectores se pueden expresar como un par de coordenadas, ¿vale? Y esto nosotros lo llevamos al plano, ¿vale? Y decimos que si nuestros vectores de la base eran I y J, ¿no? I y J, entonces cualquier vector se podía poner siempre como una combinación lineal. Si este fuera el vector U, pues siempre se podría poner como una combinación lineal de esos dos vectores, ¿de acuerdo? Este sería el alfa por I, ¿vale? Este vector, y este de aquí, pues el beta por J, ¿no? Y entonces de esa manera podríamos obtener cualquier vector en coordenadas. ¿Alguna duda al respecto de esto? No, vale, pues muy bien. Bueno, pues entonces lo que vamos a hacer es que vamos a ver cómo operamos con estos vectores en coordenadas, ¿vale? Es decir, cómo se suman los vectores en coordenadas, cómo multiplicamos
un número por un vector, cómo operamos, hacemos combinaciones lineales con esto. Entonces ponemos la suma de vectores en coordenadas. Si yo tengo el vector u que tiene de coordenadas u sub 1, u sub 2, esto lo que quiere decir es que es el numerito u sub 1 por el vector i más el numerito u sub 2 por el vector j, ¿eh? Que no se nos olvide esto, ¿vale? Donde u sub 1 y u sub 2 no son más que números reales, ¿eh? ¿Vale? ¿Entendemos esto? Esto es súper importante que lo entendamos, ¿vale? Bien, bueno, pues si el vector u es este y el vector v es este otro, que significa que esto es v1 por i más v2 por j, ¿no? Donde v1 y v2, esto lo pongo ahora, pero luego ya no lo voy a volver a poner, esto es para que lo tengáis claro. Entonces, ¿cómo sumamos el vector u más el vector v? Bueno, pues esto sería lo mismo que poner u sub 1, u sub 2 más v1, v2, ¿no? Y si vemos lo que representa esto, ¿no? Si yo tengo que sumar esto con esto, pues hombre, lo primero que hago es sumar estos dos, ¿sí o no? Las dos componentes de i. ¿Y después qué hago? Pues sumar las dos componentes de j, ¿no? Y entonces eso me dará el vector resultante, que será primera más primera, coma, segunda más segunda, ¿vale? Y así es como sumamos vectores en coordenadas, sumando las coordenadas de cada posición. ¿Y cómo multiplico un número k por un vector v? Por el vector v, pues sería k por v1, v2, ¿no? ¿Cómo multiplico esto? Pues fijaos que esto no es más que multiplicar a este vector por el número real k, o sea, k es un número real, cualquiera. Menos 3, 7, un medio, ¿vale? Entonces, ¿qué hago? Pues nada, multiplicar k por este y k por este, ¿no? ¿De acuerdo? Con lo cual me quedaría que esto es k por v1, coma, k por v2, ¿vale? Coma, no más, ¿vale? Bueno, y entonces, ¿cómo sería una combinación lineal de estos dos vectores? Alfa por el vector u más beta por el vector v, es decir, ya conjugándolo todo. Estas son las dos operaciones básicas, ¿no? Pero ¿cómo sería una combinación lineal de estos vectores? Pues no sería más que poner alfa por las coordenadas del primero, ¿no? Más beta por las coordenadas del segundo, ¿vale? Y entonces, ¿esto cómo lo haríamos? Pues primero multiplicamos este número por estas coordenadas, este número por estas coordenadas, y luego ya sumo, ¿no? Luego esto a final de cuentas será alfa u sub 1 más beta v1, coma, alfa u sub 2 más beta v2, ¿vale? Y así es como nos quedaría en coordenadas, ¿vale? Venga, vamos a hacer un ejemplito. Dice, si el vector u tiene de coordenadas menos 2, 5 y el vector v tiene de coordenadas 1, menos 4, si no se especifica nada, se supone que es que la base es la base ortonormal b, ¿vale? O sea, la de la i y la j, ¿vale? Bueno, pues si u tiene estas coordenadas y v está otras, calcular las coordenadas de los siguientes vectores. Venga, 2 por u más v, u menos v, tres u más 1/3 de v, y menos 1/2 u menos 2v. Venga, 5 minutejos para hacerlo.
Vale, vamos allá. A ver, ¿cómo haríamos el doble de u más v? Pues nada, multiplicar a estas coordenadas por 2, ¿no? Y luego sumarle estas. Luego sería 2 por menos 2, menos 4 más 1, menos 3. Y luego 2 por 5, 10. 10 más menos 4, 6. ¿Os ha dado a todo el mundo así? ¿Sí? Vale, pues venga, vamos con el siguiente. U menos v. ¿Cómo sería u menos v? Pues es lo mismo que u más el opuesto de v, ¿no? Pero el opuesto de v, ¿quién es? Pues cambiar de signo a las dos coordenadas, ¿no? Es como multiplicarle por menos 1. Luego sería menos 2 menos 1, menos 3 y 5 menos 4, 9, ¿no? ¿Lo veis? ¿Os había dado así? Sí. ¿Sí o no? Sí. ¿Seguro? Vale. Venga, pues ala, vamos con el siguiente. Venga, 3 veces u. Venga, lo voy a poner este. 3 veces el vector u sería menos 6, 15, ¿no? Más un tercio del vector v, pues sería un tercio, coma, menos 4 tercios, ¿no? Y ahora esto ya es sumar coordenada a coordenada, ¿verdad? ¿Cuánto es menos 6 más un tercio? Pues menos 6 más un tercio sería menos 18 más 1, menos 17 tercios, ¿no? ¿Lo veis? Voy a ponerlo bien, que no se ve muy bien. Y luego tendríamos 15 menos 4 tercios, ¿no? 45 menos 4, pues 41 tercios. ¿Os había salido así? ¿Sí? ¿Al último habéis llegado o no? Pues venga, terminar el último. Vale. ¿Ya o no? A ver, ¿cómo sería menos un medio por u? Pues menos un medio por u sería 1, menos 5 medios, ¿no? Vale. Menos 2 veces el vector v, que sería 2 menos 8, ¿no? Podéis poner también, si queréis, aquí un más y que aquí dentro cambiarlo de signo. Es lo mismo, evidentemente, ¿lo veis? Es exactamente lo mismo. Luego tendría 1 más menos 2 es menos 1 y menos 5 medios más 8 sería 11 medios, ¿no? ¿Os ha salido así? Sí. ¿Sí? Vale, perfecto. Bueno, pues ya está. Ya sabemos hacer operaciones de vectores en coordenadas. Vamos a definir una nueva operación que se supone que ya conocemos todos, ¿vale? También entre vectores. Es una operación peculiar, porque es lo que vamos a llamar el producto escalar, ¿vale? Y el producto escalar de dos vectores, fijaos qué curioso, que me va a dar un número real. O sea, voy a operar dos vectores, pero el resultado va a ser un número real, ¿vale? Vamos allá, con el producto escalar de vectores. Bueno, pues dados dos vectores u y v de nuestro plano vectorial,
¿vale? Dados dos vectores de nuestro plano vectorial, se llama producto escalar y se representa por U, un puntito, y V, U por V, ¿vale? Al número real, subrayamos esto, al número real obtenido de la siguiente expresión. U por V es igual al módulo del vector U por el módulo del vector V por el coseno del ángulo que forman U y V. ¿Vale? Fijaros en una cosa. El módulo de U, ¿qué es? Un número, ¿verdad? Que me indica la longitud del vector, ¿sí o no? El módulo de V, ¿qué es? Otro número que me indica la longitud del vector. ¿Y quién es el coseno del ángulo que forman U y V? Pues otro número real, ¿verdad? Por tanto, número por número por número, ¿qué es lo que me da? Un número real, ¿vale? Por eso se llama a este producto escalar, ¿vale? Escalar, digamos que, ya sabéis, porque lo habéis estudiado en física, hay dos tipos de magnitudes, ¿no? Las magnitudes escalares y las magnitudes vectoriales, ¿verdad? Las magnitudes escalares son aquellas que solo necesitan un número para su interpretación. Por ejemplo, hoy hacen 15 grados, ¿vale? ¿Necesito algo más de esa magnitud para comprenderla? No. Sin embargo, si digo, la velocidad de un móvil es 43 kilómetros por hora, ¿qué estoy diciendo? Estoy diciendo nada más lo que es el módulo de esa magnitud, pero no estoy diciendo ni en qué dirección se mueve ni en qué sentido se mueve, ¿vale? Es decir, las magnitudes vectoriales necesitan para su perfecta definición de un vector, y un vector necesita un módulo, una dirección y un sentido, ¿vale? Por eso aparecen dos tipos de magnitudes. Escalar, solo representadas por números, ¿vale? Y las vectoriales que se representan con vectores, ¿de acuerdo? Entonces, por eso se llama producto escalar, porque partimos de dos vectores, pero el resultado es un número, ¿de acuerdo? Bueno, hay una propiedad fundamental del producto escalar que dice que si U y V son vectores no nulos. Una pregunta, ¿quién es el vector nulo? Pues este, mirad todos aquí a la pizarra, ese. Eso, ese es el vector nulo. ¿Qué es? Un punto, ¿entendéis? Un vector nulo es un punto. ¿Os dais cuenta? Eso es el vector nulo. Bueno, pues si ninguno de estos dos vectores no son el vector nulo, ¿vale? O sea, no son puntos. Entonces, si ninguno de esos dos vectores son el vector nulo, entonces, si el producto escalar U por V diera 0, ¿esto qué significaría? Pues significaría que si este producto me ha dado 0 y esto no es 0, porque el módulo de un vector es 0 cuando el vector es el vector nulo, ¿no? Pero en ningún otro caso, ¿vale? Esto no es 0, ¿quién tiene que ser 0? Esto de aquí. ¿Y cuándo el coseno de un ángulo es 0? Cuando el ángulo es de 90 grados. Y si el ángulo es de 90 grados, ¿qué quiere decir? Que los vectores son perpendiculares, ¿vale? Es decir, y también se cumple esta implicación al contrario, ¿vale? Es decir, si los vectores son perpendiculares, el producto escalar también me da 0, ¿vale? ¿De acuerdo? Es decir que si el producto escalar de dos vectores da 0,
y ninguno de los dos es el vector 0, claro, ¿vale? Entonces podemos garantizar que el producto escalar, o sea, los vectores son perpendiculares. Una de las características más importantes del producto escalar, ¿vale? Porque nos permite determinar la ortogonalidad, la perpendicularidad de dos vectores, sin más que hacer una operación, que es el producto escalar. ¿De acuerdo? Esta es una de las propiedades más importantes. Bueno, vamos a ver qué signo. Fijaos que nosotros sabemos que el coseno de un ángulo puede ser positivo o puede ser negativo, ¿no? Si el ángulo va de 0 a 90, el coseno es positivo, pero si va de 90 a 180, el ángulo, el coseno es negativo, ¿no? Entonces, fijaos, si yo tengo dos vectores, imaginaos que este es el vector U y este es el vector V, ¿vale? Este ángulo es agudo, ¿no? Es decir, que el ángulo que forman U y V es menor de 90. Si este ángulo es menor de 90, entonces, ¿cómo va a ser el producto escalar? Pues positivo, no le queda más remedio. Fijaos que el signo del producto escalar solo depende de esto, del coseno, ¿vale? ¿Por qué? Porque esto es el módulo, que siempre es una cantidad positiva, y esto también, que siempre es una cantidad positiva, ¿entendéis? Por tanto, el producto escalar, su signo, solo va a depender del ángulo que formen dos vectores. Si el ángulo que forman es menor de 90 grados, ¿vale? Pues el coseno es positivo y, por tanto, el producto escalar es positivo. Pero si el ángulo que forman los vectores es de más de 90 grados, ¿vale? Entonces el producto escalar, ¿cómo sería? Negativo. ¿Y cuándo vale 0? Pues cuando son perpendiculares, ya está, ¿vale? No queda otra, ¿de acuerdo? Bien, pues vamos a ver las propiedades que cumple este producto escalar. Bueno, las digo en plan rápido, ¿vale? La primera es la propiedad conmutativa, que me dice que lo que me dice es que el producto escalar U por V vale exactamente lo mismo que el producto escalar V por U. Es decir, que si yo altero el orden de los factores, no me va a cambiar el resultado del producto escalar. Luego, la propiedad asociativa. ¿Vale? Que lo que me dice es que si yo multiplico un número real por un producto escalar U por V, o sea, aquí lambda es un número real, ¿vale? Si yo multiplico un número real por un producto escalar, esto es lo mismo que si yo hago primero esto por este, perdón. Las prisas no son buenas para nada. Lambda por U, que es un vector, por este otro vector, o bien este vector por lambda por V, ¿vale? Y luego, por último, la propiedad distributiva. La propiedad distributiva, que lo que me dice es que si yo tengo un vector multiplicado por una suma de dos vectores, ¿vale? Esto es lo mismo que hacer primero U por V más U por W, ¿vale? Y basándonos en estas propiedades, pues mañana vamos a ver una manera de expresar el producto escalar de manera muy, muy fácil, ¿vale? Bueno, pues vamos a hacer de la página 191 los ejercicios 11, 12, 13 y 14.
¿vale? Para el próximo día. Lo mismo, os pongo una actividad competencial de esto de vectores, ¿vale? De coordenadas, de operaciones, de esto, como ya hemos visto. Pero vamos, ya os la subiría un día de estos, ¿vale? Bueno, pues con esto ya está. Hasta mañana.